Muchísimas gracias al doctor Sergio García Ramírez por esta verdaderamente luminosa aportación en esta mañana. Y dándole continuidad al evento y enlazando los temas precisamente, tenemos con nosotros al expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual magistrado y expresidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el doctor Florentín Meléndez, que nos hablará sobre precisamente la recepción de la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, doctor. Un aplauso, por favor, para él. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Realmente es un honor para mí estar en este auditorio, participando en este Congreso Internacional con queridos y apreciados amigos Sergio García Ramírez, Manuel Ventura, Pedro Niquen, con quienes compartí experiencias en el sistema interamericano y sobre todo experiencias de amistad y de ideales en el trabajo de los derechos humanos en la región. Me satisface mucho estar acá en este nutrido salón con tantos jóvenes, estudiantes de derecho, colegas, escuchando distintas ponencias de las cuales definitivamente nos vamos a nutrir, y especialmente los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, a quien yo le agradezco mucho el honor que me permite estar compartiendo este podio con ilustres conferencistas nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro país, queridos amigos. El tema que voy a desarrollar, la recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana por la Sala de lo Constitucional, de la cual yo formo parte actualmente, es un tema vinculado definitivamente a lo que estaba hablando Sergio anteriormente, el tema del control de convencionalidad de los derechos humanos, pero está, por supuesto, vinculado con el mandato constitucional que tiene el Tribunal Constitucional de este país, la Sala Constitucional, que ejerce por naturaleza un control de constitucionalidad y no solo de las leyes, como se lee del texto del artículo 183 de la Constitución cuyo texto se les va a entregar a ustedes ahora, una Constitución tamaño bolsillo. Si no se las han dado, les van a dar un ejemplar para que la tengan a la mano, sino también el mandato de la Sala Constitucional, y es la cuestión previa que debo desarrollar antes de ver el tema de la recepción de la jurisprudencia internacional en el país. El mandato no se circunscribe únicamente a trabajar con la Constitución como herramienta exclusiva de ejercer el control constitucional, sino también con otros instrumentos internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico salvadoreño y que no son ajenos al control constitucional de la Sala Constitucional de El Salvador. Del texto de la Constitución se lee el mandato. En el artículo 174 están los 3 procesos constitucionales: amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus. En el 183 el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Y en el 247 el amparo. 3 procesos constitucionales. El desarrollo de la actividad jurisdiccional de nuestra sala, de la actual sala, ha permitido ir ensanchando la visión de la legitimación procesal de los intervinientes. Se ha ampliado respecto a las salas anteriores, con esa visión de ejercer un control constitucional en favor de la persona humana, que es lo que está en el centro de la Constitución, que es lo que está en el centro de la justicia constitucional, la persona humana con sus derechos fundamentales. Tanto la legitimación procesal activa como pasiva se ha ampliado. Ahora ya no solo se demanda a los funcionarios del Estado ni a las instituciones públicas, sino también a los particulares. Hemos abierto
la jurisprudencia en el campo del amparo contra particulares, particularmente cuando hay una relación de poder entre los sujetos intervinientes, y cuando se dan otros elementos y requisitos que han sido ya desarrollados por la jurisprudencia de la Sala. Y en cuanto a la legitimación procesal activa, de igual manera, la configuración del mandato que ha hecho la Constitución permite que cualquier ciudadano, hombre o mujer, pueda activar el control concentrado, y que cualquier persona, nacional o extranjero, menor de edad o mayor de edad, pueda activar la protección de los derechos fundamentales vía amparo y vía habeas corpus. Pero también hemos ampliado en nuestra jurisprudencia el objeto de control y hemos hecho algunas matizaciones con el parámetro de control constitucional. En cuanto al objeto de control, lo tradicional en el país es que se ejerciera un control constitucional concentrado de actos normativos del Estado, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas. La Sala actual dio un paso adelante, retomando la jurisprudencia de avanzada del Tribunal Constitucional alemán, que es uno de los más prestigiosos del mundo, por su jurisprudencia. Y dijimos, en este país, si aspiramos a vivir en una sociedad democrática y regidos por las reglas y principios de un Estado constitucional de derecho, en su visión social, democrática, de derecho, no solo las leyes y los actos normativos del Estado tienen que ser objetos de control constitucional del tribunal, sino todo acto subjetivo público del aparato del Estado, de tal manera que ningún acto del aparato del Estado, independientemente de su fuente, quede exenta de control constitucional y quede fuera de la fuerza normativa de la Constitución y de la supremacía constitucional como parte estructural del Estado constitucional de derecho en El Salvador. Y eso ha generado conflictos serios en el país, porque ha protestado el presidente, la asamblea, los diputados, el procurador, los partidos políticos, porque creen que la Sala Constitucional está creando algo que no dice la ley. Pero se les ha olvidado que en este país y en cualquier otro país democrático, la ley, especialmente en los países de derecho escrito, sistemas de derecho escrito, no es exclusivamente la fuente generadora de derecho, sino también la jurisprudencia. Y eso lo hemos aprendido en los textos primarios de las escuelas de derecho. Entonces la Sala Constitucional está creando derecho en favor de la persona humana, para proteger los derechos del pueblo frente a cualquier manifestación del poder. Llámese este poder del Estado, poder político, poder económico o cualquier otra manifestación de poder susceptible de vulnerar los derechos protegidos en este país, tanto por el ordenamiento interno como por el orden internacional. Entonces, tomando esa tesis de que no pueden haber zonas exentas de control en un Estado de Derecho, que no pueden haber islas que estén exentas de la fuerza normativa y de la supremacía de la Constitución, hemos ampliado el objeto de control y hemos revisado nombramientos de funcionarios del Estado en elecciones de segundo grado, que se concretizan también en un acto normativo, en un decreto legislativo del nombramiento. Y ha venido el malestar del poder. ¿Por qué estos 4 magistrados de la Sala están en contra de la voluntad de 84, que tenemos legitimación popular porque hemos sido votados por el pueblo? También nosotros hemos sido votados por el pueblo. Y por un voto calificado de los abogados en asambleas nacionales de votación de abogados. Hay legitimación popular también en la configuración de la Corte Suprema. Entonces, el objeto de control se ha ensanchado. Pero también el parámetro de control, y esto tiene que ver con el tema que mencionaba Sergio anteriormente, el control de convencionalidad, la aplicación de las normas convencionales del derecho internacional, la aplicación de la jurisprudencia o de normas de derecho suave, como se dijo acá, como las declaraciones, la resolución de los principios, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, etc.
También hemos hecho una matización en este tema de los parámetros de control. Para la Sala Constitucional, el parámetro de control por excelencia, no exclusivo, por excelencia es la Constitución. Sus principios, sus disposiciones, los derechos fundamentales, las prohibiciones que contiene la Constitución. Y las pocas reglas de interpretación que se pueden extraer de su texto. Pero también hemos abierto en la práctica, en estos últimos 6 años que tenemos de estar en la sala, la aplicación ya sistemática del núcleo duro del derecho internacional, es decir, del derecho convencional de los derechos humanos, de la Convención Americana, los pactos de Naciones Unidas y otros tratados, no solo del sistema de Naciones Unidas, sino también del sistema interamericano, de la Organización Internacional del Trabajo, del Tratado de Derecho Internacional Humanitario, que han sido sirviendo como base de fundamentación de los fallos de las sentencias constitucionales, pero no utilizando los tratados de derechos humanos como parámetro directo de control constitucional, porque en el país no se extrae del texto de la Constitución que los tratados sean un parámetro de control constitucional, pero desde la interpretación de los jueces de la Constitución, que decimos lo que en cada momento dice la Constitución, sí hemos hecho unas matizaciones y hemos ido adentrando en este complejo campo de interpretación, de hermenéutica, para tomar los tratados internacionales como parámetro complementario de control constitucional en el país. Y eso ya es una práctica en la Sala Constitucional. Es un parámetro complementario, no un parámetro exclusivo ni directo de control constitucional. Hemos subido a la grada inmediata, inferior al control de convencionalidad del que hablaba Sergio García Ramírez. Y esto no solo ha sucedido con los tratados, como parámetro complementario, sino también con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que a decir de las sentencias nuestras es jurídicamente vinculante para El Salvador, independientemente que se trate de un caso contra El Salvador o de cualquier otro estado que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Dicho ya en sentencias nuestras, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es jurídicamente vinculante en El Salvador, pero no hemos dado ese salto de calidad, no tenemos los votos suficientes en la actual sala para asumir lo que en doctrina se conoce como el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, como lo ha hecho la Sala Cuarta de Costa Rica, Sala Constitucional, prestigiosa igualmente, la prestigiosa Corte Constitucional de Colombia, que han dado ese salto de calidad y han adoptado la visión doctrinal del bloque de constitucionalidad, en donde permite ejercer el control constitucional tomando como parámetro directo no tan solo la Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen igualmente que las constituciones, derechos fundamentales y principios básicos de protección de los derechos humanos. En la sala hemos hecho pues aplicación del derecho internacional ya como una práctica, tratados, declaraciones, por razones de tiempo no voy a mencionar los ejemplos, pero sí innumerables tratados, por razón de la materia, declaraciones, principios, se han ido aplicando dependiendo si son procedentes o no en cada caso concreto. Y también se ha retomado la doctrina de órganos de supervisión de tratados, no solo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hemos asumido o hemos incorporado la doctrina del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más frecuentemente, y no solo la jurisprudencia. Ha habido pues una especie de recepción, que este es el tema que me toca desarrollar, recepción en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no solo de las normas convencionales del derecho internacional, no solo de las declaraciones o principios internacionales, sino también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la doctrina
de los órganos de supervisión de tratados de la ONU y del sistema interamericano. Hay dos ejemplos dentro de los varios que podríamos citar en esta práctica de incorporación del derecho internacional en la jurisprudencia constitucional salvadoreña. No creo que me dé el tiempo para desarrollar los dos temas, pero sí quiero mencionárselos. Son dos sentencias, una de inconstitucionalidad, yo les recomiendo que anoten el número y la consulten, la pueden bajar de la web. Es la inconstitucionalidad 91 del año 2007, que se refiere a una colisión de derechos, que es una de las situaciones conflictivas más complejas para los jueces, resolver una colisión de derechos cuando no ha sido resuelta por el legislador, que es lo natural o es la vía natural para que se resuelvan colisiones de derechos. Y hay diferentes colisiones de derechos en la vida cotidiana: la libertad de expresión con el derecho al honor, con la intimidad, con la vida privada, individual o familiar, con la reputación y la propia imagen, que es el caso de la sentencia 91-2007. Pero también en la vida cotidiana hay colisión de derechos de la protección del medio ambiente con el derecho al desarrollo de los pueblos. Hay colisión de derechos cuando las personas ejercen el derecho a manifestación pública con la propiedad privada o con la libertad de tránsito de las personas. Es decir, frecuentemente en la vida cotidiana, en el ejercicio normal de los derechos, hay colisión o roce de derechos, y ahí entra el juez constitucional a resolver estas colisiones de derechos. Eso se resuelve en este caso de la inconstitucionalidad 91-2007. La otra es un amparo, y aquí introduce un valor agregado este amparo, no solo en El Salvador, sino lo introduce a nivel de la justicia constitucional comparada, de la jurisprudencia comparada en materia constitucional, y se refiere a una masacre que sucedió en 1981. Para algunos ya estaría prescrita, para otros sería objeto de la amnistía, pero no para la sala. Por mucho que se cuestione a la sala por el tema de la amnistía, hemos tenido la valentía que nadie ha tenido en este país de decir no a estos efectos perversos que han producido temporalmente efectos en el país y han dejado en impunidad los graves crímenes de lesa humanidad del pasado. A eso se refiere este amparo 665 del 2010. ¿Y por qué digo que es un aporte, un valor agregado a la justicia constitucional comparada con el resto de tribunales de América Latina? Porque estamos acá retomando, recepcionando la jurisprudencia internacional del sistema interamericano. Estamos reivindicando en el país, vía jurisprudencia, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que tiene su punto de origen en el derecho internacional en casos contenciosos de violación de derechos humanos sucedidos en El Salvador. El caso Yacuría en la Comisión Interamericana, el caso Monseñor Romero en la Comisión Interamericana, cuyos informes de fondo fueron adoptados en el año 2000 y son la premisa para el desarrollo doctrinal de la doctrina de la Comisión y posteriormente de la jurisprudencia de la Corte sobre este fundamental derecho a la verdad, que no es un derecho autónomo, sino que se colige de otros derechos, como el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, y en los casos de graves crímenes, los crímenes de lesa humanidad, se colige también de la libertad de expresión en su componente de derecho de acceso a la información de interés público. Esto fue reivindicado por la Sala Constitucional en El Salvador. Y estos dos casos, la inconstitucionalidad 91-2007 y el amparo 665-2010, son dos ejemplos de la recepción que la justicia constitucional salvadoreña ha hecho del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia y la doctrina del sistema interamericano en los casos concretos. La primera de ellas, que es la inconstitucionalidad 91-2007, el objeto de control era un artículo, el 191 del Código Penal, que planteaba tres supuestos, en este caso de colisión de derechos, entre la libertad de expresión, libertad de prensa, con el derecho al honor, la vida privada,
y la propia imagen. En el primer supuesto, los particulares que ejerciendo la libertad de expresión afectaban derechos como el honor, la intimidad y la propia imagen de terceros, respondía penalmente tal como lo ordena el artículo 6 de la Constitución y tal como lo ordena el artículo 13 de la Convención Americana y tal como lo permite el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 19 de la Declaración Universal. El segundo supuesto, un poco ambiguo, decía: los periodistas que en el ejercicio del periodismo, en el cumplimiento del deber de informar, afecten el honor de los demás, no responden. Ya establecí una primera diferencia con las personas que no eran periodistas. Y el tercer supuesto se refería a los propietarios de los medios de comunicación, a los directores, gerentes y editores de los medios de comunicación. Y a estos los declaraba exentos de todo tipo de responsabilidad penal, aun cuando estuvieran involucrados en la cadena de la comisión de un delito contra la vida privada o el honor de las personas. La Sala Constitucional hizo un juicio de proporcionalidad, en este caso, un juicio de ponderación, tomando como base, fíjense bien, la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de proporcionalidad y ponderación para resolver una colisión de derechos. Y tomamos como base sentencias que se las recomiendo que la consulten, como el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica, Tristán Donoso contra Panamá, Usón Ramírez contra Venezuela, Ipcher Bronstein contra Perú, que es una sentencia mucho más anterior que las otras, Palamara contra Chile y Kimmel contra Argentina, entre otras. Es el núcleo duro de la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, y no solo en esta materia, sino que está vinculada también con el uso del derecho penal para los excesos de la libertad de expresión. Está vinculada también con las matizaciones que deben hacerse para proteger el honor y la vida privada de los funcionarios públicos y los particulares, o las personas particulares que tienen vida pública relevante, como los artistas, los escritores, los políticos que no son funcionarios. Hay matizaciones que hacer para el tratamiento de resolver este tipo de conflictos. Y eso lo resuelve la Corte Interamericana y es recepcionado después por la Sala Constitucional para resolver esta colisión de derechos del artículo 191 del Código Penal, que declaramos inconstitucional en algunas de sus partes por violación al principio de igualdad contenido en el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué tomamos como parámetro de control en este examen que hizo la Sala? Hicimos un examen de constitucionalidad y tomamos como parámetro el artículo 2, 3, 6 y 144 de la Constitución. El artículo 2 tiene que ver con la preservación, la defensa y conservación de los derechos fundamentales, el 13 el derecho de igualdad, el 6 la libertad de expresión y el 144 que hace referencia al valor de los tratados de derechos humanos en el país. Pero tomamos como parámetro de control complementario la Convención Americana en sus artículos 11, 13 y 14, que se refieren al derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión, y también tomamos como parámetro de control complementario el artículo 17 y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero además, recepcionamos en nuestra jurisprudencia como parámetro de control todas estas sentencias de la Corte Interamericana que les acabo de citar. Y una opinión consultiva muy importante que tiene que ver con la colegiación obligatoria de periodistas. Creo que es la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana. Nos referimos en la sentencia a la libertad de expresión, al concepto de libertad de expresión, muy pobre en el artículo 6 de la Constitución, pero complementado por el artículo 13 de la Convención Americana y por el 19 del Pacto, y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte en estas sentencias. Entonces asumimos como Sala un concepto ampliado, extensivo de la libertad de expresión, con todos sus componentes. El trípode de sostenibilidad de la libertad de expresión está incompleto en el artículo 6 de la Constitución. El arranque de la libertad de expresión, que es el punto de partida y el núcleo duro, es el derecho de acceso
a la información pública. Eso está ausente del texto de la Constitución. Pero lo retomamos de las normas convencionales del derecho internacional y vía jurisprudencia de la Sala lo creamos como derecho, y que no se entienda que estoy haciendo alarde de prepotencia, que la Sala está creando derecho. La jurisprudencia crea derecho. Y así también creamos el derecho a la verdad vía jurisprudencia, que no aparece en ningún texto el derecho a la verdad, ni en un texto constitucional ni internacional, pero se colige, son los derechos implícitos que están en los instrumentos de derechos humanos. O como lo decía el buen amigo Néstor Pedro Sagüez, son las cláusulas no enunciadas de los derechos fundamentales. Perdón, las cláusulas de los derechos no enunciados, pero que se coligen vía interpretación judicial. Entonces, desarrollamos el concepto de libertad de expresión, el concepto de intimidad, el concepto del derecho al honor, que no me voy a referir a ellos por cuestión de tiempo. Establecimos algunas premisas fundamentales para resolver la colisión de derechos y dijimos, en primer lugar, los derechos fundamentales no son absolutos en su ejercicio, pero sí todos tienen un contenido esencial que debe ser objeto de protección en toda circunstancia. Y solo puede haber alteración en el ejercicio de los derechos, más no en su contenido esencial. Sostuvimos la tesis de que no existe jerarquía en los derechos fundamentales, aun cuando aparentemente hay unos que son vitales, el derecho a la salud, la dignidad, la vida, que respecto a otros derechos. Pero dijimos que todos tienen que tener un enfoque sistémico, porque todos cumplen un rol, una función para potenciar la dignidad, la libertad y la igualdad entre las personas, los tres principios rectores de la doctrina de los derechos fundamentales. Y dijimos que con esta visión de indivisibilidad, de integración e interdependencia de los derechos, era inaceptable una visión jerárquica de los derechos fundamentales. Dijimos que los derechos están sujetos a límites por ley, como lo reza el artículo 29 de la Declaración Universal. Dijimos que la libertad de expresión no es absoluta y por lo tanto también está sujeta a límites y a responsabilidades ulteriores y no a censura previa. Y retomamos el caso Palamara contra Chile para reafirmar que los conceptos que estaba afirmando la Sala en su jurisprudencia iban en la línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no estábamos diciendo nada nuevo y que estábamos recepcionando esa jurisprudencia en nuestra jurisprudencia salvadoreña. Cuando entramos a la colisión de derechos, a resolver la colisión, desarrollamos los componentes del principio de proporcionalidad y del juicio de ponderación. Y para ello nos sustentamos en el caso Kimmel contra Argentina y en el caso Tristán Donoso contra Venezuela. Lamentablemente no tengo tiempo para leerles algunos textos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se refieren al juicio de proporcionalidad y cómo la Corte, en los casos que habían sido planteados ante su seno, resolvió las colisiones de derechos y resolvió también los parámetros para considerar que era aceptable excepcionalmente, en los casos más graves, incluso el uso del derecho penal frente al ejercicio de la libertad de expresión cuando ésta ha sido abusiva y lesiva de derechos protegidos como el derecho al honor. También establecimos como premisas que la libertad de expresión per se no es justiciable ni punible. En una sociedad democrática sería un absurdo tal afirmación. Pero sí, en la misma línea de la Corte Interamericana, sostuvimos que estaba legitimado excepcionalmente el uso del derecho penal y que era posible el uso del poder punitivo del Estado, el jus puniendi, para resolver este tipo de conflictos en donde estaba enfrentado la libertad de expresión de una persona con la vida privada o el honor de otra. Y ahí es donde entramos a las matizaciones, al trato diferenciado que el juez en cada caso concreto de colisión de derechos debe hacer dependiendo de qué sujetos están involucrados en el caso. Si hay un funcionario público, está debilitado en ciertos derechos por su calidad de funcionario público. Y es inaceptable que nadie venga aquí a defender funcionarios públicos en desmedro de los derechos de los particulares.
Es inaceptable, por la misma condición de funcionario público, porque se está abierto al escrutinio de la población, al escrutinio de los medios de comunicación, y porque tiene que rendir cuentas de sus actos al pueblo. Y por lo tanto, está legitimado que determinada esfera de ciertos derechos de los funcionarios públicos se vea debilitado en su ejercicio, a diferencia de los particulares. El derecho al honor es uno de ellos. La vida privada, sobre todo, es otra de ellas. Y esto viene discutiéndose en la jurisprudencia internacional desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes que el sistema interamericano. En el caso Sunday Times, en el caso, por aquí tengo otro, pero no recuerdo el nombre, del Tribunal Europeo, que sientan estos precedentes del tratamiento diferenciado que debe de haber para resolver colisiones de derechos si estamos o no frente a un funcionario público, o incluso si uno de los sujetos es una persona particular, pero que tiene una vida pública relevante, está también expuesto al escrutinio público, a la crítica pública. Y en esta sentencia, la 91-2007, colegimos no solo el derecho de acceso a la información que tiene la población cuando hay cuestiones de interés público, sino también colegimos y se creó vía jurisprudencia el derecho a la crítica pública que los particulares tienen de los funcionarios del Estado, incluso los jueces de la Sala Constitucional. El derecho a la crítica pública se colige de la libertad de expresión y fue desarrollada en esta sentencia como un derecho no enunciado por la Constitución. Pero eso no quiere decir que no tenemos ese derecho, que solo porque no está en el texto de la Constitución no lo tenemos, no somos titulares del derecho. Claro que lo tenemos. Ahí viene la función interpretativa del juez, creativa del juez, guiada por el artículo 1 de la Constitución, de donde se desprende el principio pro homine, pro libertatis, pro persona, pro víctima, al que ha hecho referencia el profesor García Ramírez. En esta sentencia nos basamos para resolver estas premisas del uso del poder punitivo del Estado en excepcionales casos de abuso de la libertad de expresión, los abusos graves, en los casos Tristán Donoso y Usón Ramírez contra Venezuela. Y nos referimos a la carga de la prueba y retomamos en una especie de diálogo jurisprudencial que hicimos en esta sentencia, retomamos la doctrina de la real malicia que es propia de la jurisprudencia de la Corte Federal de los Estados Unidos. En esta sentencia, si ustedes la consultan, van a ver que es un ejemplo típico, modestamente hablando, de un diálogo jurisprudencial, de una humilde sala, de un humilde país, como es el nuestro, de un pequeño país como es el nuestro, dialogando en una sentencia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, Tribunal Constitucional Español, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Constitucional de Colombia, Suprema Corte de Justicia de Argentina, Sala Cuarta de Costa Rica, Corte Federal Suprema de los Estados Unidos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué nos metimos a este diálogo jurisprudencial? Para que el desarrollo de nuestra jurisprudencia también demostrara que estamos en la sintonía de la jurisprudencia de los tribunales más avanzados del mundo. Y estamos recepcionando, en los casos que procede, la jurisprudencia que es vinculante para nosotros en este país, que es la de la Corte Interamericana, y tomando como referente, no como una jurisprudencia con efectos vinculantes, la jurisprudencia del Tribunal Europeo y del resto de tribunales constitucionales de otros países que no pueden, per se, producir efectos jurídicos vinculantes en el país, pero son un referente importante para la jurisprudencia nuestra. También llegamos en esta sentencia a una conclusión como la siguiente, y la voy a leer. Ya en la parte conclusiva dice la Sala Constitucional, después de que ha repasado toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los tratados internacionales, etcétera, teniendo en cuenta, dice la Sala nuestra, las disposiciones internacionales citadas, así como los precedentes jurisprudenciales de los órganos respectivos, se concluye que en los sistemas universales e interamericanos de derechos humanos, los derechos al honor e intimidad en un extremo
y la libertad de expresión y de información en el otro se encuentran recíprocamente limitados, debiéndose garantizar legalmente la protección de ambos, por lo que es en los casos concretos donde se debe establecer qué derecho prevalecerá en determinadas condiciones en cuanto a su ejercicio práctico. Y en el fallo dijimos, declárase inconstitucional el tercer inciso del artículo 191 del Código Penal, que es el que declaraba exentos de responsabilidad a los propietarios de los medios y a los directores de los medios de comunicación, dándoles luz verde para que difamaran, injuriaran, atacaran, sin responsabilidad penal alguna. Dijimos, es inconstitucional, y aquí ejercimos un doble control. El control constitucional, cuando dijimos que ese inciso del artículo 191 es inconstitucional por dos razones. Primero, por violar el artículo 2, 3, 6 y 144 de la Constitución, y luego dijimos en relación con el artículo 17 y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del 13 y 11 de la Convención Americana. No hicimos en estricto sentido un control de convencionalidad, porque lo estábamos tomando, como dije al principio, como un parámetro de control complementario en la jurisprudencia constitucional, pero están incorporados en el fallo. Y previo al fallo, en la fundamentación, estábamos diciendo la jurisprudencia internacional citada produce efectos vinculantes en el país. Similar situación hicimos en el otro caso, que voy a hacer mucho, pero mucho más breve, porque si no me van a decretar ustedes una medida cautelar aquí y me van a sacar del salón, porque les violento su sagrado derecho a alimentarse. El otro es muy breve. El amparo 665-2010, derecho a la verdad. Esta fue una masacre de campesinos que sucedió en el 81. El ejército, la Guardia Nacional, incursionó en un cantón en San Francisco, Tecoluca, y mató 30 personas. 1981. Terminó la guerra, vino la paz. En el 2005 los familiares fueron a la fiscalía y solicitaron la exhumación de sus parientes. Eran campesinos pobres, civiles, no combatientes. En el 2006 se hicieron las exhumaciones y se terminaron las diligencias y se archivó el caso por orden del juez. El 2009 llega la familia a la fiscalía y le pide ejercite la acción penal. El fiscal no hace nada. El 2010 llegan a la Sala Constitucional a demandar al fiscal por inacción. Fíjense bien el control constitucional de un acto de un funcionario público por inacción. Esto es muy importante. La Sala está ejerciendo control constitucional no solo por actos positivos, una ley, una orden, un nombramiento de un funcionario sin cumplir requisitos constitucionales, sino también por omisión. Ya hemos declarado inconstitucional por omisión a la Asamblea Legislativa el caso de la indemnización universal para trabajadores que renuncian, el derecho a la indemnización, el caso de la indemnización por daños de carácter moral. Hemos también activado la inconstitucionalidad por omisión. Entonces, en este caso, se estaba demandando la omisión del fiscal. Falta de investigación, falta de acción penal. La Sala hizo varias consideraciones sobre el derecho a la verdad. ¿En qué nos fundamentamos? ¿En qué se fundamentó la Sala para extraer el derecho a la verdad como un derecho ya incorporado en el ordenamiento jurídico si no aparece en ningún texto? Ni en los tratados, ni en la Constitución, ni en las leyes aparece el derecho a la verdad. Ahí viene la labor interpretativa del juez constitucional. Y dice, no, el derecho a la verdad es el derecho de las víctimas, de sus familiares y en determinados casos de la sociedad entera, de conocer todas las circunstancias fácticas en que sucede un hecho violatorio de derechos protegidos. Un secuestro, una desaparición, un acto de tortura, una ejecución sumaria, embarazos masivos de mujeres, etcétera, ¿no? Derecho a la verdad, derecho a saber. ¿Y de dónde viene este derecho? Y empezamos a construir en la jurisprudencia el concepto del derecho a la verdad. Pero no fue un invento de Florentín Meléndez, ni de Belarmino Jaime, ni de Sidney o Rodolfo.
mis colegas de la sala, lo extrajimos de la doctrina de la Comisión Interamericana en dos casos salvadoreños, el caso Monseñor Romero y el caso Ellacuría. En esos dos casos, cuando la comisión emitió sus fallos, dijo en qué consistía el derecho a la verdad en el año 2000. ¿Y qué dijo la comisión? Aquí voy a citar textualmente: el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. También dijo la comisión: el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad el acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos. Al mismo tiempo es un derecho particular de los familiares de las víctimas que permite una forma de reparación, la reparación moral, especialmente ante la aplicación de leyes de amnistía. Claro, estaba haciendo ya referencia la Comisión Interamericana ante la ley de amnistía promulgada en El Salvador, ley que está ahora bajo el control constitucional de la sala. Estamos en la etapa de sentencia, ya está concluido todo el proceso, falta que discutamos el fondo. Es una obligación de la sala resolver toda demanda que llega. Lo vamos a hacer en su momento, cuando tengamos los votos. Es una demanda de inconstitucionalidad, se necesitan 4 de 5 votos. Sabemos los efectos que puede producir en cualquier sentido una sentencia de esta naturaleza, dejando las cosas tal como está, en impunidad, o abriendo la investigación para los crímenes que sucedieron en la guerra. Pero no debe olvidarse que los crímenes sucedidos en la guerra no solo son los que salieron en los periódicos atribuibles a los cuerpos de seguridad y al ejército, sino también a la guerrilla y a terceros grupos que colaboraron con ambos y que cometieron, según los medios de información, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en este país. Y no hay que perder de vista también que cuando se discute estos temas de nación, son temas de nación que no fueron resueltos adecuadamente en el pasado, porque no se quiso enfrentar la verdad en este país. El derecho a la verdad del que estoy hablando no solo es responsabilidad de un tribunal. El tribunal lo va a resolver porque hay una demanda de un ciudadano que tiene derecho a que se le resuelva el caso. Y ha cumplido los requisitos de admisibilidad, se le admitió la demanda y vamos con la sentencia de fondo. Pero esta es una responsabilidad política del Estado, de los funcionarios políticos del Estado, antes que de un juez. Esta es responsabilidad del gobierno y de los legisladores, antes que de un juez. No estoy evadiendo responsabilidad, lo vamos a resolver como hemos resuelto los 10 años de mora con que encontramos en la sala constitucional, que no se resolvieron por temor a enfrentar el poder en este país. La Asamblea Legislativa tiene iniciativa de ley. Si hubiera voluntad política del partido de gobierno, que es el que está reclamando la ley de amnistía, ¿por qué no activan la iniciativa si tienen los 43 votos para derogar la ley de amnistía? ¿O será un doble discurso? Queremos que la sala derogue o anule la ley de amnistía, pero saben que también sus efectos pueden tocar altas estructuras del gobierno y del mismo partido oficial, no solo de las Fuerzas Armadas o del poder económico del país. Y también el mismo presidente de la República, yo me dirijo con todo respeto, es mi amigo, tiene también iniciativa de ley. ¿Por qué no activa la iniciativa de ley del presidente de la República si tanto quiere la amnistía? Yo he escuchado que el señor procurador, con la legitimidad que le da su mandato constitucional, está reclamando que la sala resuelva la sentencia. Muy bien, la vamos a resolver conforme a derecho, conforme al derecho internacional, conforme a la jurisprudencia de la Corte. Ya estoy diciendo que es práctica nuestra la recepción de la jurisprudencia y del derecho internacional. Pero ¿por qué no se le pide al presidente también que active la iniciativa de ley y que pida la derogatoria en la Asamblea? ¿Por qué no se le pide al partido oficial
o a los demás partidos que tienen iniciativa de ley, que deroguen la ley de amnistía y que recompongan esa cuestión que se cerró mal cuando se firmó la paz. Son cuestiones que hay que resolver no exclusivamente en los tribunales constitucionales, pero lo tenemos en la sala y lo vamos a resolver. Para ir concluyendo este tema del amparo sobre el derecho a la verdad, retomamos pues esa la doctrina de la comisión, pero también, para efecto de referencia con ustedes, tomamos como base en la jurisprudencia de la Corte, desde el caso Velázquez Rodríguez, que sentó las bases sobre el deber de investigar, identificar responsables, establecer las sanciones penales correspondientes, reparar a las víctimas. Desde ese caso, pasando por el caso 19 comerciantes contra Colombia, el caso Contreras contra El Salvador, Serrano Cruz contra El Salvador y más claramente el caso El Mozote contra El Salvador, donde la Corte Interamericana se refiere específicamente al derecho a la verdad. En este caso se falló y en el fallo se declaró al lugar el amparo por la vulneración a la protección judicial, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad. Y se le dio órdenes al fiscal general para que investigara dentro de un plazo razonable los hechos, para que esclareciera la verdad, como es obligación constitucional en este homicidio colectivo o masacre o ejecución sumaria, y para que ejerciera de inmediato la acción penal y diera a conocer públicamente los resultados. Se le dio también orden al fiscal para que le contestara a los humildes campesinos de Tecoluca, a los familiares de los muertos, todo el proceso de investigación. El fiscal, hasta esta fecha, después de emitida la sentencia el 5 de febrero del año 2014, más de un año, no ha dado respuesta ni ha informado objetivamente a la sala sobre este caso, más de un año después de esta sentencia. Estamos ahora preparando una resolución de seguimiento, de acuerdo a las facultades constitucionales que tiene todo tribunal en el país, no solo de juzgar, sino también hacer ejecutar los juzgados, para obligarle al fiscal a que cumpla con los efectos de una sentencia constitucional que es de efectos obligatorios y vinculantes para funcionarios y para particulares. Esa misma actitud se ha enfrentado la sala con las Fuerzas Armadas, cuando en los casos de niños desaparecidos en la guerra, que en habeas corpus hemos también amparado a los familiares, en casos sucedidos 30 años atrás, haciendo caso omiso de la amnistía y de las excluyentes de responsabilidad penal en este país, hemos amparado a los familiares de niños desaparecidos, hemos dado órdenes a la Fuerza Armada, órdenes a la Presidencia de la República, porque desde ahí se ejerce la Comandancia General de la Fuerza Armada, y no se ha movido un centímetro en este país. No hay voluntad política, es mi apreciación y valoración personal, independientemente del color del partido que llegue, no hay voluntad política para responder como Estado por las graves violaciones que han sucedido en este país en tantas y tantas familias humildes. Asesinatos, ejecuciones, masacres, desaparecidos, tortura, actos de terrorismo, etc. Por lo tanto, pues, para concluir, en la sala ha llevado este proceso de recepción del derecho internacional, lo seguiremos llevando, seguiremos desarrollando esta recepción, porque lo que en definitiva queremos es nutrir las herramientas de que debe disponer un tribunal constitucional para brindar mayor protección a la persona y para que por la vía de la interpretación tengamos cada vez mayor capacidad de extraer el efecto útil de las normas que están a disponibilidad como parámetros, o sea de constitucionalidad o de convencionalidad, cuando eso sucede en este país, cuando se puede ejercer el control convencional en este país, que le compete a todos los funcionarios y no solo a los jueces, podamos brindar mayores niveles de protección. Lo que hemos logrado hasta ahora es prácticamente hacer un ejercicio de integración armónica, integración del derecho internacional y la jurisprudencia internacional en el derecho interno, e ir aplicando la jurisprudencia de la Corte y alimentando este diálogo jurisprudencial de la Sala Constitucional con distintos tribunales de derechos humanos y tribunales constitucionales. Es un honor haber estado con ustedes. Discúlpenme la extensión de mi charla. Muchas gracias.